Tengan todos muy buenas tardes y sean bienvenidos a Inteligencia Económica. Mi nombre es Julio César Riascos y en esta oportunidad me gustaría compartir con ustedes algunas reflexiones relacionadas con la política fiscal. ¿Qué es la política fiscal? La política fiscal tiene que ver con el manejo de los gastos y de los ingresos del sector público. El sector público es un actor fundamental dentro de la economía y como tal tiene unos intereses que están relacionados a la estabilidad macroeconómica. Es decir, que no están ajenos a tener un crecimiento económico armonioso, unas metas de inflación que permitan que se pueda hacer el consumo y que se pueda producir. También que se tengan unas restricciones, por ejemplo, al desempleo y una dinámica favorable para el mercado laboral y que tenga un comportamiento armonioso frente al sector externo. La política fiscal entonces se hace a una serie de instrumentos, de los que podríamos citar al menos dos. Uno primero relacionado con el gasto público y uno segundo relacionado con los impuestos. Inicialmente los impuestos están planteados en una economía para reducir las disparidades de ingreso que puedan tener los individuos. Así, por ejemplo, si hay unos individuos con defectos de ingreso, estos individuos serán objeto de un subsidio que a su vez será financiado por los impuestos que el gobierno le coloca a las clases que tienen excesos de ingreso. Y con esto se logra una mayor igualdad en términos del ingreso. Por lo tanto, una medida para poder observar si el sector público está haciendo una buena gestión es el coeficiente de Gini, que tiene que ver con la distribución de ingresos que existen en una sociedad. Y recordemos que esta era una preocupación del economista inglés David Ricardo, que en sus principios de economía política y tributación destacaba la idea de que la principal preocupación de los economistas tenía que estar vinculada a la distribución de los recursos. Pues bien, el sector público tiene la difícil tarea de, mediante los impuestos, tratar de generar la mayor equidad posible en términos de ingresos, al menos desde el punto de vista de la teoría económica. En segunda instancia, el gasto tiene que ver con ese componente de la demanda agregada. Recordemos que la demanda agregada está compuesta por el consumo de los hogares, también está compuesta por la inversión que hacen las empresas, por el gasto mismo que hace el sector público y por el balance del comercio exterior que viene dado por la balanza comercial, es decir, por el diferencial entre exportaciones e importaciones, o lo que podríamos sintetizar como las exportaciones netas. Así, por ejemplo, un mayor gasto público dinamiza la demanda agregada y con ella pueden existir dos fenómenos: un incremento de la producción o también puede haber un incremento en los precios. Si, por ejemplo, se responde con mayor producción, esta dinámica es muy favorable porque puede generar más empleo, pero también genera una presión sobre la demanda de dinero que implica una presión a su vez sobre las tasas de interés. Este incremento en las tasas de interés puede debilitar la inversión privada y aquí entonces la teoría macroeconómica manifiesta la existencia de un efecto de crowding out. No obstante, también hay otro peligro y es que con una política fiscal expansiva el incremento en la demanda agregada puede generar un incremento en la inflación y con ello debilitar el consumo de los hogares. Por lo tanto, el efecto de la política fiscal dependerá de cómo reaccionen las elasticidades ante los cambios que tiene el gasto público frente a la producción y frente a la inflación. Esto determinará los efectos que se generarán sobre los precios, sobre los consumos de los agentes económicos. Esta es una muy breve introducción al problema. Es un tema complejo, es un tema que tiene que ver como, por ejemplo, si un mayor impuesto genera beneficios para aquellos empresarios o genera beneficios, por ejemplo, para algunos consumidores que reciben obviamente subsidios, y si la reducción, por ejemplo, de los impuestos dificulta el gasto público.
también tiene que ver con la eficiencia del sector público y con el problema de la eficiencia en el manejo de los recursos. Muchas gracias a todos. Esto es Inteligencia Económica. Gracias por su atención.